buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 2 de enero de 2016, primer día hábil de este año. Con relación a las noticias, hay mucha información comenzando este año, por supuesto acumulado de 5 días en los que pues, el mercado colombiano ha estado de descanso. Con relación a Colombia, queremos destacar que el salario mínimo fue incrementado un 7%, como lo habíamos anticipado en el último comité, pasando de 644.350 pesos mensuales a 689.455 pesos. Con relación a este ajuste, pues estuvo en línea con lo que habíamos mencionado, teniendo en cuenta pues que la inflación de este año o del año 2015, más bien el año pasado, cerraría cerca al 6.82%. Con relación también a lo que se conoció el miércoles pasado, fue la publicación de minutas de la última reunión del Banco de la República, en la que habían decidido incrementar la tasa en solo 25 puntos básicos, que estuve de acuerdo a lo que pues habíamos anticipado, pero pues no necesariamente reflejaba lo que nosotros consideramos se debía estar realizando. Y frente a esto, pues básicamente se reiteró que la mayoría de miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de la República respaldaba la postura de continuar haciendo incrementos graduales y predecibles como una forma de pues tratar este tema de las presiones inflacionarias de corto plazo. Sin embargo, hay una minoría dentro de este grupo de codirectores que continúa buscando incrementos mayores, equivalentes a 50 puntos básicos, con el objetivo de defender la credibilidad de la entidad. Entonces, para los próximos 2 o 3 meses continuaremos observando incrementos de 25 puntos básicos, con lo que la tasa del emisor pasaría de niveles del 5.75 a niveles cercanos al 6.25% a cierre del primer trimestre de este año. Con relación pues a las declaraciones del día de hoy del ministro de Hacienda, queremos destacar lo siguiente con relación al crecimiento de 2015. El ministro afirmó que ese crecimiento sería del 3.2%. Recuerden que el Banco de la República mantuvo el rango entre el 2.8 y 3.2%, con un dato más posible del 3%. El gobierno está en la parte alta de ese rango, y también el ministro de Hacienda aseguró que la construcción de vías de 4G incrementará el crecimiento de este año o aportará un crecimiento equivalente al 0.4% del PIB. De manera paralela, el ministro de Hacienda en esas declaraciones del día de hoy afirmó que hoy conoceríamos quiénes son las compañías que están interesadas realmente en la adquisición de la participación del gobierno en Isagen, y también anunció que ya había recibido una oferta, o por lo menos se tiene indicios de que la canadiense Brookfield estaría interesada y haría una postura, por lo que ya se contaría con al menos un participante en esta venta. Recuerden que el precio base es de 4.130 y que pues obviamente ese participante debería tener un precio al menos de este nivel para que la oferta sea considerada, y esto solo la conoceremos ya el próximo 13 de enero. Con relación a temas de tributarios, el ministro también manifestó que la reforma tributaria o la propuesta de reforma tributaria estructural se estaría conociendo durante el mes o durante este presente mes, es decir, enero 2016. Y para cerrar las noticias macro de Colombia, se conoció que la tasa de desempleo de noviembre de 2015, la de desempleo nacional, bajó a un mínimo desde que se hace esa medición de manera mensual del 7.3%, un poco en contravía de lo que se estaba esperando frente a la desaceleración económica, y poniendo un poco en duda eso que hemos venido manifestando, que serían los riesgos en el tema económico. Recuerden que mientras la inflación ha venido repuntando, lo que hemos venido anticipando es una desaceleración de la economía, pero por ahora esa desaceleración ha sido relativamente suave y ha permitido que el Banco de la República haga los incrementos de tasa que ha venido aplicando. Ya son cerca de 125 puntos básicos que ha incrementado durante este año, y creemos que al menos le queda 75 puntos básicos adicionales para primer trimestre de 2016. Los dejamos con Ricardo para las noticias corporativas. Buenos días para todos. Como lo había dicho Daniel, iniciamos el año con bastantes anuncios aquí también corporativos, iniciando con el primer anuncio por parte de la compañía Terpel. En Terpel se ha presentado un cambio en la composición accionaria, dada la liquidación de lo que es Copec Investment Limitada, es decir, Copec Colombia, en la cual contaba con una participación del 43% sobre este emisor.
Entonces las acciones de Copec Colombia pasan a su matriz chilena, Copec Chile, la cual pues ya con esta participación dada por su subsidiaria completaría el 56,18% de participación sobre Terpel. Por otro lado, un anuncio bastante importante aquí respecto a Cementos Argos. Cementos Argos ha citado a una asamblea extraordinaria de accionistas para el día 25 de enero del 2016, esto con el fin de plantear una reforma al artículo 4 de sus estatutos, dado que la compañía quiere capitalizar unas reservas ocasionales que tiene. Esta capitalización de reservas ocasionales es bastante importante, teniendo en cuenta de que está por el valor de los 615.000 millones de pesos colombianos, por lo que el capital autorizado de la compañía pasaría de los 9.000 millones de pesos colombianos a los 624.000 millones de pesos colombianos, y por tanto el valor nominal de la acción pasaría de 6 pesos a 416 pesos como tal por la parte de la acción. Esto pues la compañía también lo hace teniendo en cuenta su actividad económica y pues teniendo en cuenta la cantidad de activos y actividad que tiene en toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Por otro lado, aquí también en otros anuncios, después de algunos meses, el Grupo Bancolombia se hace ya con el control de lo que es el Banco Agromercantil de Guatemala, BAM, y sus vinculadas mediante la adquisición de un 20% adicional de participación, con lo que completa el 60% de participación en esta compañía. Este anuncio pues es bastante, digamos que es importante para el Grupo Bancolombia, que durante todo el 2015 estuvo pendiente de esta adquisición y que pues ya para el 2016 cuenta con lo que es el control de esta compañía, por lo que para los resultados del primer trimestre del 2016 ya podremos ver reflejado lo que es la consolidación total de los estados de resultados de BAM, y pues al final de esto se descontará el otro 40% o el 40% restante por lo que es el interés minoritario. Respecto a eso, pues lo que hemos observado respecto a este banco, el banco en lo que es sus resultados publicados hasta septiembre, en el acumulado ha presentado un buen desempeño, y pues sus utilidades netas representarían unos ingresos como un 6% adicional de ingresos adicionales de utilidad neta adicional para el Grupo Bancolombia. El valor de la transacción fue de $151.500.000 y sin embargo también vale la pena mencionar que este precio está sujeto a algunos ajustes, pues teniendo en cuenta el cierre financiero del 2015. Muy bien, con relación a las noticias en América Latina, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, derogó varias iniciativas o 50 enmiendas que habían realizado diferentes miembros del Congreso a la ley de presupuesto. Con esto muestra que el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantiene. Entre las enmiendas que habían realizado diferentes parlamentarios estaban restricciones al programa de gobierno de lo que es en Colombia el equivalente a Familias en Acción, y también al financiamiento de empresas que reciben a través del BANDES, pues que es un banco estatal. Entonces acá hay que seguir haciéndole seguimiento. Recuerden que en teoría el proceso de juicio que se le quiere realizar a la presidenta en el Congreso en este momento está paralizado en la Cámara, y que solamente hasta el mes de marzo se realizaría la votación para saber si efectivamente la mayoría de la Cámara apoya este proceso y el Senado entraría a realizar el proceso de investigación, pero por el momento esto está suspendido aparentemente hasta el mes de marzo. Con relación a México, las minutas del banco, de la última reunión del Banco Central, mostró que la totalidad de miembros respaldó el incremento de tasa de referencia de manera preventiva, tratando de anticiparse a que si la Reserva Federal incrementaba la tasa y si tal vez el Banco Central de México no lo hacía, de pronto la moneda iba a sufrir una fuerte depreciación y por esta vía se iban a tener un desalineamiento de las expectativas de inflación. Recuerden que de todas maneras, por el momento la inflación en México está en mínimos históricos y que no es un riesgo en el corto plazo, pero que las autoridades decidieron de manera preventiva realizar este incremento de tasa de referencia. Y por el otro lado, los miembros que apoyaron el incremento, o sea, todos los miembros consideran que la economía está mostrando signos de dinamización, con lo cual pues apoyaban también la idea de incrementar la tasa de referencia. A pesar de lo que mencionamos previamente, la inflación está en mínimos históricos. En Venezuela, la nueva asamblea se posesionará en las próximas 24 horas, con lo que se ha conocido que el presidente de la misma será por primera vez en más de 10 años un miembro de los partidos de oposición. Recuerden que
estos partidos de oposición obtuvieron cerca de 102 escaños y que el gobierno en sus partidos o en sus diferentes movimientos obtuvo 55, con lo que en teoría podrían tramitar varias leyes importantes. Sin embargo, aquí estamos viendo el choque de trenes entre diferentes corporaciones en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia puso en duda el nombramiento de 4 parlamentarios de la oposición, con lo que perderían esa mayoría suficiente para tomar decisiones, y esto pues va a ser motivo de disputa en los próximos meses. Con relación a América Latina también, en Ecuador se conoció una contracción de la economía equivalente al 0.8% durante el tercer trimestre del 2015. De todas formas, el director del Banco Central considera que la economía ecuatoriana podrá crecer 0.4% este año y el 1% del 2016. Los dos primeros trimestres de este año la economía habría crecido respectivamente el 3.3% y el 0.7%. También en América Latina, en Perú, la inflación cerró el año por encima de la meta del Banco Central. Recuerden que la meta del Banco Central de Perú está entre el 1 y 3%, la inflación cerró el 4.4%, superando la expectativa de mercado que era el 4.2%. En los Estados Unidos, dos declaraciones interesantes: la del vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, en la que se mostraba complacido por la forma en que ha reaccionado las tasas de corto plazo del mercado, replicando la tasa de referencia de la Reserva Federal, y esto en respuesta pues a esos nuevos mecanismos de contracción de liquidez que ha venido implementando la Reserva Federal y que está dando sus frutos. Y con relación a declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal, la gobernadora de Cleveland, quien ha sido una abanderada de los incrementos de tasas de interés, pues nuevamente mostró esa postura, ratificando que apoyaría los incrementos durante este año. También esta funcionaria tiene voto durante el 2016 y pronostica un crecimiento del 2.5 al 2.75% para el último trimestre del 2015 y para todo el 2016, con lo que se estaría enmarcando entre los funcionarios que tienen una visión positiva sobre la economía estadounidense. Con relación hacia la tasa de largo plazo, Loretta Mester no hizo ninguna referencia, pero para estos 2 años el vicepresidente de la Reserva Federal considera que la tasa real, es decir, al descontar inflación, deberá estar alrededor del 0%, y que eso, digamos, sería como la visión para estos próximos 2 años. Recuerden que ese es el futuro relevante de la política monetaria, pues esta política monetaria o los ajustes de tasas de interés tienen un rezago para sentirse en la economía entre unos 12 y 24 meses, dependiendo del país que se hable. En Europa, un anuncio importante y positivo a través de la actividad manufacturera que cerró el 2015 en terreno positivo para todos los países de la zona euro. El indicador de manufactura pasó de 52.8 en noviembre a 53.2 en diciembre, y este es el dato o el mayor dato de los últimos 20 meses, mostrando pues una actividad que va en clara recuperación. Sin embargo, los niveles de producción de la industria todavía están un 10% por debajo de lo que se alcanzó a registrar antes de la crisis del 2008-2009. Con relación a China, tenemos dos datos. Uno primero muy negativo, dado a conocer el día de hoy, indicador privado de actividad manufacturera, que se contrae por 10º mes consecutivo, pasando a niveles del 48.2 desde un 48.6. El mercado esperaba que iba a subirse a un 49, de todas formas en contracción, pero más moderado. Entonces esto ha tenido importantes repercusiones sobre la dinámica de los mercados accionarios del día de hoy, a pesar de que el indicador oficial que fue dado a conocer el viernes pasado, aunque mostraba contracción por 5º mes consecutivo, estaba mostrando que esa contracción se estaba moderando. Y ya en el frente petrolero, pues tenemos varios anuncios. El más importante tal vez fue el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, luego de que Arabia Saudita recibiera un ataque en su embajada en Teherán, capital de Irán, como respuesta a la ejecución de un clérigo chií por parte de Arabia Saudita, que estaba pues hace varios meses condenado a muerte. Con relación a este impacto, el precio del petróleo ha repuntado, por lo menos para el caso del Brent, en cerca de un 3%, o alcanzó a repuntar 3%, ahorita se ha disipado parte de ese avance. Con relación también a información de este mercado, ConocoPhillips, que es uno de los principales productores en el Mar del Norte, había anunciado el viernes pasado la paralización de una de sus plataformas de producción que sirve de referencia para el crudo Brent. La razón por la cual había anunciado esa paralización era un riesgo de que había una barcaza que estaba a la deriva y podía afectar esa plataforma. Ya pasado el sábado se conoció que no había habido afectación y que ya estaban reiniciando operaciones.
Entre las declaraciones también de importantes ejecutivos del sector, el presidente de BP informó, o por lo menos estableció, que esperaba que el precio del petróleo tocara fondo en el primer trimestre o durante el primer trimestre del 2016, pero que a pesar de que toque fondo, esos precios de petróleo van a seguir bajo por lo que resta de este año. Y también se conoció que varias empresas del sector estaban iniciando este 2016 con expectativas de recortes adicionales en gastos, en inversiones y también en la fuerza laboral, con lo que se esperaba que el 2016 la inversión bajara de 595 billones que se registró en el 2015 a 522 billones de dólares. Esto es una reducción del 22%, de acuerdo pues a gente que conoce el mercado, es la primera vez que ocurre que por 2 años consecutivos las inversiones en el sector petrolero se contraigan. Entre las noticias que estaban alimentando la expectativa bajista de corto plazo, teníamos que la producción de petróleo ruso marcó un nuevo máximo histórico para todo el 2015 de 10.73 millones de barriles día. En el 2014 había sido de 10.58 millones y de hecho en diciembre del 2015 cerró en 10.83 millones de barriles. Con esto, Venezuela pues también estaba buscando la semana pasada una nueva reunión entre la OPEP y países por fuera del cartel, algo que espera Venezuela se pueda realizar durante el mes de enero. Sin embargo, recuerden que Venezuela ha insistido en este tipo de reuniones en múltiples ocasiones y pues nada se ha materializado. Y también se conoció que las exportaciones de Irak habían marcado o estaban cerca de los máximos históricos. En diciembre fueron de 3.27 millones de barriles, en noviembre de 3.37 y durante todo el 2015 las exportaciones de Irak se incrementaron en 500.000 barriles, con lo cual pues el mercado continúa percibiendo incrementos no solamente de producción de Arabia Saudita, su principal productor, ni de incrementos de Rusia, que es el principal productor por fuera de la OPEP, sino también de otros países al interior de esta organización. Y por otro lado, el representante de Irán en la OPEP estimaba que los precios de petróleo van a oscilar entre 35 y 50 dólares durante este 2016 y que no volverán a superar los 60 dólares por lo menos por los próximos 4 años. Entonces, pues esta es la visión en términos generales. Desde el fundamental, el precio, pues el tema petrolero bajista por los niveles de producción, pero desde el corto plazo, con esas tensiones entre Irán y Arabia Saudita, pues está registrando un repunte. Para el día de hoy estamos esperando en Estados Unidos indicadores de manufactura, ya sea el PMI 9:45 de la mañana o el ISM manufacturero a las 10 de la mañana, con expectativas moderadas. Para el ISM manufacturero seguirá en terreno de contracción, pero un poco más moderado. Recuerden que este sector se ha visto fuertemente afectado por la apreciación del dólar y desde el PMI manufacturero seguirá en terreno positivo, pero moderando ese crecimiento desde el 51.3 al 51.1. Creemos que este sector pues, es el que está mostrando debilidad en la economía estadounidense en los últimos meses y lo seguirá haciendo para los próximos trimestres. El sector servicio, como ustedes lo pueden ver, que registró pues una moderación importante en su actividad en el último mes, pasando a niveles de 56 para el ISM no manufacturero. El mercado espera cierta estabilidad y también, de acuerdo al sondeo del PMI de servicios que será dado a conocer el 6 de enero, se espera también algo de moderación, aunque sigue siendo niveles positivos. En Colombia tendremos el día de mañana la publicación de la inflación. El mercado ya venía ajustando a la alza sus expectativas desde niveles del 6.39, que es el nivel actual, al nivel del 6.78 con el que cerraríamos el año. En GSC venimos desde comienzo de diciembre esperando niveles del 6.82 para cierre de este año. En Europa, como manifestábamos, algunas noticias importantes, el PMI en terreno positivo y también recientemente se conoció, hoy hacia las 8 de la mañana, que la inflación en Alemania estuvo por debajo de lo esperado. Por lo tanto, hoy mercados accionarios muy negativos en China, además de esos datos del sector manufacturero que generaban pues dudas adicionales. El mercado está reaccionando muy negativamente. Hay varios factores que lo están impulsando. Aparentemente el fin de la restricción de venta de acciones por parte de los principales accionistas en China está liderando este desplome. De hecho, el mercado accionario chino fue suspendido antes de su cierre, cerca de hora y media antes del cierre, con una caída del 7%, y esto en cierta medida se ha venido transmitiendo al resto del mercado. Tenemos un mapa accionario
predominantemente negativo. Las variaciones en Europa son cerca de una caída entre el 2,5 y 4% dependiendo del mercado, y esperamos también pues que esto se termine irrigando para el resto del continente americano. Entonces recuerden esto, si bien es cierto en China hubo unos datos negativos desde el punto de vista económico, no lo fueron tanto como para explicar este desplome, y también hay otras razones más de mercado detrás de esto, como es aparentemente la finalización de esa restricción de venta de acciones por parte de los principales propietarios de las empresas en China. En las monedas, pues como era de esperarse, euro y dólar se están fortaleciendo, mientras que el resto de monedas emergentes se están debilitando, a pesar de lo que mencionábamos del precio del petróleo con tendencia al alza. Y pues para el dólar en Colombia, recuerden que esta operación de Isagen desalineó el mercado frente a los fundamentales. Antes de conocerse la operación de Isagen, el precio del dólar estaba alrededor de los 3.300, con la operación de Isagen hemos bajado a niveles del 3.150 y estamos marcando un nuevo rango desde 3.150 hasta los 3.200. El día de hoy pues estamos abriendo cerca de esos niveles de 3.200. Hoy las declaraciones del ministro de Hacienda son muy positivas para el proceso de venta de Isagen, donde pues afirmó que ya había un interesado confirmado, que es la canadiense Brookfield. Hace falta por esperar si la chilena Colbún o la francesa Suez también estarían interesadas en la puja por esta participación, y eso pues estamos a la espera si más adelante en el día conoceremos o confirmaremos si hay más de un interesado. Recuerden que de acuerdo a las reglas de la subasta, esa se va a realizar el 13 de enero, pero que 6 días antes tienen que entregar diferentes documentos. Hasta el momento pues solo ha sido Brookfield la que ha entregado los documentos, y vamos a ver si el gobierno, en caso de que se entere y confirme la participación de otros interesados, lo va a publicar al mercado. Mientras tanto, pues este desalineamiento del mercado cambiario en Colombia se va a mantener, pero posterior a la operación creemos que y ya con el ingreso de esos recursos retornaremos a estos niveles de 3.300 si el precio del petróleo no reacciona. Con relación a los mercados de bonos, y como era de esperarse, la mayor aversión al riesgo está generando demanda por títulos de menor riesgo, como son los bonos soberanos europeos y los de Estados Unidos. Avances importantes en las tasas de negociación de los diferentes títulos. Para el caso de Estados Unidos, las tasas de tesoros pasan de niveles del 2.32 que tuvimos en el último día de 2015, entre el 2.30 y 2.32, y ahorita estamos viendo tasas de negociación de los tesoros a 10 años entre el 2.20 y el 2.22, es decir, han caído cerca de 10 puntos básicos durante el arranque de este año. Lo mismo pues ha pasado en Europa, con descensos entre 8 y 6 puntos básicos en diferentes bonos de referencia. Pues para América Latina lo que estamos viendo es que esta moderación se puede mantener, pero hay que tener un ojo en el lado de la aversión al riesgo, que es lo que está dominando los mercados. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, recordar que el año lo habíamos terminado al 8.27, hoy ya empezamos operando al 8.30, con la volatilidad que hay en los mercados y el riesgo que hay en los mercados emergentes. El comportamiento de la renta fija en Colombia no va a ser igual al comportamiento de los mercados como Europa o como Estados Unidos, donde se están apreciando los bonos. Aquí muy probablemente, junto con el estrés que generará mañana el dato de inflación, veremos subidas de tasas. Recuerden que nosotros somos partidarios del segundo grupo de la Junta Directiva del Banco República, que pide incrementos de 50 básicos. Recuerden que en las minutas que salieron el 30 de diciembre de la semana pasada, se ve claramente la diferencia que hay entre dos grupos al interior de la Junta Directiva, unos que piden 25 básicos, que son los que ganaron en la pasada Junta, y hay otros que piden 50 básicos debido al desanclaje de las expectativas de inflación. Por eso empezamos nuestro año, como bien lo habíamos dicho desde la semana pasada, con objetivos de venta entre el 8.23 y el 8.15. Como lo dijimos de la semana pasada, por debajo del 8.25 no le demos valor por el momento a los test del 2024. Creemos que va a seguir la presión inflacionaria, y aún más ahora la volatilidad en los mercados emergentes, el pánico a los países no desarrollados, y también el dato de inflación de mañana nos llevan a no ser muy optimistas frente a lo que va a ser enero
en el cual también arrancan otra de las subastas de test. Acuérdense que el día miércoles 6 de enero arrancamos con test VR y después el miércoles 13 de enero arrancamos con subasta de test tasa fija, por lo cual recomendamos nuestra posición de cautela frente a compras y recomendamos ventas entre el 8.23 y el 8.15. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.